Con un lema tan potente como comprometidos con el futuro, pues vamos a empezar con la primera ponencia hablando de futuro. Bueno, presentar a Luis Márquez, aparte de ser un placer, es una labor bastante complicada. Ha sido durante 36 años, si no me equivoco, profesor titular de Ingeniería Mecánica y director del Grupo de Investigación Tractores y Laboreo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, hasta el 2007. En la actualidad es presidente de la Comisión Técnica de Normalización de Tractores y Maquinaria Agrícola y Forestal de AENOR desde 1983, director técnico de la revista Agrotécnica, que muchos de vosotros conocéis, consultor de la Fundación Premio Arce, que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, para el asesoramiento al Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino de la Plataforma del Conocimiento y a otras empresas relacionadas con la mecanización agraria. Insisto, vais a escuchar una ponencia didáctica, práctica, amena y muy importante. Vais a escuchar hablar a una grandísima persona. Por favor, un aplauso para Luis Márquez. Yo he preparado un tema sobre perspectivas de la agricultura mundial. FAO es una asociación vinculada a Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Y lo primero que dicen es que hay una reducción de la tasa del crecimiento en la demanda de productos agropecuarios. Porque hay una reducción del crecimiento de la tasa de la población mundial. No quiere decir que la población mundial no crezca, pero que lo que dice es que está creciendo más despacio que lo hacía años anteriores. Eso significa que el nivel de consumo ya ha llegado a algunas regiones a suficiente, como es el caso de China, y entonces parece que estas tendencias se van a mantener en el futuro. Sin embargo, se van a producir necesidades a nivel local en los países en desarrollo. O sea, que cuando vean que se habla en una zona del mundo con un déficit alimentario, no es que globalmente falten alimentos. Se puede utilizar eso para especular, pero realmente los alimentos no faltan. Lo que sucede es que en esas zonas no hay poder adquisitivo para poder comprar esos alimentos y hay que producirlos localmente. Si recuerdan los que estuvieron en el primer foro Bellota, a mí me tocó hablar en aquel momento de los biocombustibles. Yo les decía que ahí había unos límites de los $120, $130 barril para que la biomasa pudiera ser utilizado como biocombustible, pero después de eso y después de esa subida, tanto FAO como la OCDE publicaron unas tendencias en las que habían marcado el precio del trigo y aquí lo que serían las oleaginosas y decían: siempre que el precio del petróleo se mantenga por debajo de $100 barril, la tendencia 5 o 10 años es un crecimiento que podría ser de un 5 o un 10% al periodo total. Y en las oleaginosas del orden de un 30%. O sea, que desde el punto de vista de un agricultor tiene más futuro con las oleaginosas que con los cereales. Los cereales van a ser al fin y al cabo unas commodities especulativas. Y advertían: señores, se van a producir puntas especulativas como la que acabamos de pasar. Entonces me he ido a los últimos documentos de FAO y quiero que sigan conmigo lo que ha sucedido en el año 2006. ¿Cuáles eran los precios de los cereales? En el año 2006 pasamos, esto era el mes de diciembre, y pasamos al 2007. Y va por la línea verde subiendo hasta este punto. Y en ese punto pasamos al 2008. Y estamos con la punta del precio de los cereales que acabamos de ver. Viene la caída de los mercados. Yo siempre digo que en aquel momento, cuando se pagaban los $150 el barril de petróleo, los estábamos pagando con dólares falsos, no eran dólares de verdad, eran dólares que valían la tercera parte. Por eso cayó todo el sistema financiero. Y los cereales se vinieron aquí abajo. Y entramos aquí abajo y empiezan a subir. Y estamos aquí y todavía vuelven a subir. Y estamos en el año 2010. Y fíjense que nos puede pasar lo mismo que pasó en el 2008. No tan marcado, porque hay mayor demanda, hay unas alternativas, el petróleo ha subido la idea eran $100, ha subido a $120, pero si uno tiene que apostar por algo, es más fácil apostar por oleaginosas que no por cereales. No por trigo, no por cebada. Las oleaginosas van a tener mayor seguridad en cuanto a precio. Porque tiene dos opciones: alimentos, hay déficit alimentario en proteína y también en la parte de biocombustible, que es algo que nos puede servir para amortiguar distintas sacudidas. Bueno, pues esa panorámica de FAO ahora quiero corregirla un poco hablando
de un documento que se ha publicado esta primavera, que es del gobierno americano. La población, cómo va a crecer, el petróleo, estaban hablando de $110 barril, ya tenemos 100, y fíjense, el 36% de la producción de maíz se dedicará a los biocombustibles. Eso es importante porque el mercado mundial se suministraba a base de las exportaciones de Estados Unidos. Si no sale al mercado mundial, eso puede crear, concretamente en países como México, algún problema. El crecimiento de China y de la India parece que se ralentiza y crece también algo que estaba parado, Rusia, con sus problemas estructurales, y Sudamérica. Entonces, la demanda hará que los precios de los productos agrarios suban y se mantengan a largo plazo, pensando ellos que bajadas tan fuertes como las que hemos tenido anteriormente no se van a producir. Continuando con esto, dicen que subirán los costes en los factores de producción, pero la renta agraria se puede mantener alta, están pensando en el agricultor americano. El crecimiento de la demanda aumentará por los productos para los biocombustibles. Brasil está lanzado con el alcohol, no tanto con el gasóleo. Y el desarrollo de otros productos, concretamente con el biodiesel, va a depender mucho a las ayudas o a las limitaciones de tipo medioambiental que impongan unos y otros. El comercio agrario crecerá mucho. Fíjense, subidas de un 15% al 25% en el mercado, en el trigo, 25% en el arroz y en el 30% de la soja, fundamentalmente exportador Brasil e importador China. Y el comercio de carne de vacuno crecerá despacio. La carne de porcino y la de pollo, no lo he puesto aquí, subirá más. Continuando ya, hemos dicho, se exportará menos maíz, crecerá el consumo doméstico, la gente va a exportar soja, porque tiene la proteína y el aceite, fuerte incremento de la horticultura, eso es un punto que en España nos favorece, y un descenso en el consumo de vacuno y porcino, aumentando el consumo de pollo. Dejamos a los americanos y nos vamos a ver, yo estaba presentando el panorama de la agricultura mundial y nos vamos a ver el balance y lo que nos afecta en España. Esta fotografía antigua, que a mí me hace mucha ilusión porque tenemos prácticamente de todo, pero me voy a centrar en los cereales. La producción media en España es del orden de 20,5 millones de toneladas, pero con una variación que puede ser, según el agua que nos caiga ese año, entre 11,5 y 24 millones de toneladas. Entonces, el consumo medio está entre 26 y 27, de las cuales solo 4,2 millones son alimentos. Lo otro son piensos. ¿De dónde lo sacamos? Pues exportamos un poquito trigo duro y transformado, 2,5 millones de toneladas, y tenemos que importar 7,8 millones de toneladas, fundamentalmente trigo blando y maíz. Eso significa que el precio del cereal en el mercado mundial es el que nos va a imponer el precio en España. No que haya buena cosecha en España o mala cosecha, se puede amortiguar un poco porque el agricultor español no está acostumbrado a comprar y vender en el mercado internacional. Son los fabricantes de piensos los que se manejan con esos sistemas. Con lo cual, si hay unos países que producen trigo a 80 euros o como Kazajistán a 43 euros, y en España, tomado como referencia Castilla y León porque tenía los costes, estamos hablando de 142 euros la tonelada, quiere decir que con cereales, solo tecnificando y trabajando con costes mínimos, el modelo americano de no mucha producción pero mínimos costes, nos puede resolver el problema. De aquí la tecnología es importante. Esa tecnología que no es porque haya mucha electrónica en la máquina, sino porque nos reduzca los costes. Ningún empresario agrícola debe de invertir en algo porque sea bonito, porque le guste o porque lo tenga el vecino, sino porque eso signifique una rentabilidad y cuál es mi coste por hectárea y mi coste por tonelada de grano producido. Cuando se habla de abrir los mercados, dicen, si todos los países los liberalizan, pues hay una mejora potencial y un bienestar de aquí. Pero fíjense que la parte azul se refiere a personas de ingresos altos. Si se liberaliza el consumo, se favorece a los que pueden comprar. Sin embargo, a los de los países en desarrollo, la única manera de mejorar sus condiciones sería la liberación precisamente en esos países que son los que no lo hacen. Es más, cuando países de África están exportando commodity, resulta que la gente de allá vive peor.
Eso nos lo decía el ministro de Agricultura de Nigeria en una reunión que organizó la AGRAGES, que es la Asociación de Exportadores, la que está Bellota, en Barcelona hace unos años, y nos decía, claro, desde que tenemos petróleo, el coste de la vida ha subido y el pequeño agricultor se encuentra en condiciones más difíciles. O sea que exportar commodity beneficia a los grandes exportadores, Canadá, Argentina, Brasil, Australia, Estados Unidos, incluso la Unión Europea, pero no va a beneficiar a los países pequeños, porque tienen que hacer un desarrollo de dentro a fuera. Y ahora, lamentablemente, África se está desarrollando de fuera a dentro. Se dice que la tierra labrada hay poca, pero esta parte de acá corresponde a América Latina y Caribe. Fíjense que aquí hay reservas de tierra suficientes. Brasil tiene, con la nueva tecnología que ha desarrollado para hacer agricultura en trópico, puede aumentar su frontera agrícola sin tener problemas de contaminación. Y, sin embargo, en otros países, pues eso resulta poco. Entonces, desde el punto de vista de FAO, dice que hay suficiente potencial productivo sin utilizar en términos de tierra, de agua y de mejora de rendimiento, que nos pueden permitir aumentar el rendimiento, el crecimiento de la producción de alimentos. Pero hace reservas importantes. Poder adquisitivo de las personas que compran, costes medioambientales de los productos baratos y escasez local de agua y de tierra. Aquí hay un gráfico que cuando lo vi, digo, anda, es el gráfico más interesante de los que he visto relacionando la tierra utilizada y la tierra idónea para el cultivo. Y fíjense que en América Latina y Caribe estamos utilizando esta partecita marrón y esta parte tenemos potencial de ampliar la producción. En África, igual. Bueno, pero uno ve que en Asia no hay tierra, que hay distintas regiones que le entran, países en desarrollo y países desarrollados. O sea, la idea de la tierra la tenemos. Los temores de un choque inminente entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de tierra no existen, no están justificados. Segundo, la mayoría del crecimiento futuro de la producción en los cultivos dependerá de la mejora de los rendimientos, no del aumento de la superficie. Y en algunos países la escasez de tierra puede ser un problema. Piensen que en el norte de África, en la zona este de África, ahí se hacía una agricultura nómada. Una agricultura nómada era como hacemos nosotros la rotación de cultivos con el barbecho, pero se iban moviendo por un territorio, pero una población de 4 millones de personas, que con las guerras esa migración se bloquea, con lo cual hay una intensificación de la población en una zona y terminan degradándola. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista local. En general, pues se puede decir que la superficie de labranza en los países en desarrollo aumentará casi un 13%. 120 millones de hectáreas entre el año 2000 y el 2030. O sea que vemos que tierra va a haber y eso hace que los grandes fabricantes, los grandes grupos industriales, pues sigan apostando por el negocio. El otro aspecto es el relativo al agua. Esencial para el desarrollo biológico, imprescindible en los procesos productivos, un problema histórico y universal, carecen de agua potable 1.100 millones de personas, el problema mayor no es tanto el agua, sino el agua contaminada, y hay que hacer inversiones en infraestructura, y es un problema global, pero que hay que resolver de forma local. El agua no se puede transportar, aunque luego les comentaré, el comercio de granos, vamos a verlo, es un comercio de agua. ¿Y qué pasa con el ciclo del agua? Pues el agua hay tierra firme, llueve, se producen las nubes, se producen las lluvias, a una parte de la lluvia cae al mar, otra circula por la tierra, vuelve a cerrarse el ciclo, y cuando viene acá, están los mares, una parte es la utilizable y otra parte no utilizable. Estamos hablando, aquí lo tenemos, 6.800 kilómetros cúbicos de agua por año, que es el utilizable. 95% del agua es salada, 5% es dulce, pero este dulce, el 80% está en el suelo. Pero hay dos tipos de agua, se va a hacer gracia si no lo han oído alguna vez. Hay agua azul y agua verde. ¿Y cuál es el agua azul? El agua azul es la que cae y se embalsa en un río, va en un embalse o lo metemos en un depósito. Agua azul. Y que hay que guardarla y vale dinero, pero hay un agua verde que es la que se cae en el suelo y la que aprovecha un cultivo. Entonces, cuando un cultivo está aprovechando ese suelo, ese agua, si no la aprovecha el cultivo, se va a evaporar de igual manera. Pero si la aprovecha el cultivo, da lugar a lo que se llama la evapotranspiración, que nos da riqueza. Entonces dice, bueno, ¿y dónde puedo criar pastos? Bueno, las sabanas te permiten hacer pastoreo
para el ganado, aprovechar esa directo de consumo y no hacer cultivo sobre la base de forrajes produciendo con agua. O sea, que cada zona hay que manejarla de una manera diferente. Disponibilidades de agua de riego. Yo le decía, tierra hay suficiente. Pues fíjense las reservas de agua que tiene América Latina y Caribe, la línea de arriba. América Latina y Caribe, sin embargo, África subsahariana tiene reservas, pero solo está utilizando esta parte de acá. Esto sería la extracción que tenemos en este momento, la que extraíamos y los disponibles que habría en cada uno de esos. Las proyecciones dicen que en los países en desarrollo puede haber un incremento de un 14% de la extracción, son solo el 8% de los recursos hidráulicos renovables y que se considera crítica cuando se utiliza en el riego más del 40% o más del agua no renovable. Eso es lo que está sucediendo en países como Norte de África o Arabia Saudita, que han puesto unos regadíos a partir de agua fósil y que se van a quedar sin agua, porque ese agua no se regenera, pero no es la situación general. ¿Hay potencial para aumentar los rendimientos? Pues la revolución verde nos ha permitido, la revolución verde fue la de los híbridos, la de los trigos mexicanos, nos cambió el panorama y entonces en algunos cultivos, esto era al principio y esto es la hipótesis a 2030, fíjense el rendimiento total en unidades por hectárea en general, cómo puede ir aumentando y cómo puede haber, no es lo mismo en todo, va a depender un poco del desarrollo de la investigación biológica genética. No nos asustemos al hablar del término genético porque ahora lo vamos a centrar. ¿Qué son? Los rendimientos van a depender, por una parte, de la tecnología de la semilla, en sentido general, y por otra parte de la fertilización. No echar mucho abono, sino echar el abono que necesita. No se trata de tirar el abono como dice el agricultor, no hay que se puede tirar, hay que colocarlo donde la planta lo aproveche. Las tecnologías modernas nos van a permitir hacer eso, siempre que tengamos conocimiento agronómico. Hasta ahora, y lo veremos a lo largo del día, muchos piensan que si yo compro la electrónica está resuelto y que el satélite me va a decir lo que tengo que hacer. No, hay que mirar en el suelo buscando los problemas, intentando corregirlos. Y ahora entramos en el tema conflictivo. Cuando planteábamos de qué tratábamos el foro, yo le decía que vamos a tener que hacer un foro de biotecnología. Y dentro de esa línea, lo primero hay que decir dónde se están utilizando y qué productos. La soja transgénica, la cánola es la colza, el algodón y el maíz. Estados Unidos, China, no está la India. En este momento me decían que ya hay 20 especies transgénicas desarrolladas por los propios indios y por los propios chinos. Es una tecnología que se puede desarrollar con un buen instituto. O sea que nos pensábamos que no, lo van a manejar unas multinacionales. No, va a ser como con los chinos. Nos van a poner la biotecnología barata. Lo único que sucede es que cuando llegue a Europa se la vamos a controlar para que cumpla ambiental y seguridad alimentaria, más ambiental que de seguridad alimentaria, porque ahora, como veremos, lo que hay ahí dentro es lo mismo, son los 4 aminoácidos fundamentales que se van rotando. Entonces hay que decir que la biotecnología, desde el punto de vista de FAO, no es imprescindible para cubrir la demanda alimentaria hasta el 2030, pero puede ser una herramienta para luchar contra el hambre y la pobreza en países en desarrollo. Hay unas ventajas, las tienes ahí: productividad, necesidad de menos insumos, zonas marginales, plagas, seguridad alimentaria, nivel nutritivo y unos inconvenientes, productos adaptados a los agricultores sin recursos, pocos productores de semilla, ahora entran los chinos y los indios, la cosa se complica o se mejora, las patentes, reutilización de semilla, algunas alergias, problemas medioambientales. Limitaciones para la agricultura europea. Estamos en un contexto global. Y yo digo, no pueden utilizarse los mismos recursos fitogenéticos que se utilizan en los países competidores, desarrollados y en desarrollo. Nuestras dimensiones de las explotaciones son pequeñas y difícilmente ampliables por el valor de la tierra y la limitación en los arrendamientos rústicos. Eso no sucede en toda Europa. Me decían los franceses que allí se puede arrendar un campo por un año y hay libertad total como si fuera una instalación industrial, una nave. Los costes de adquisición del equipo mecánico son mayores en gran parte como consecuencia de la reglamentación impuesta por seguridad del trabajo, circulación vial y protección ambiental. Mayores costes de algunos insumos, energía, impuestos a los combustibles, estamos pagando el gasóleo al doble que los americanos, y condicionantes
sociales y ambientales por la mayor densidad de población, el tamaño de máquinas para circular por las carreteras. Entonces, cuando dice uno eso, ayudas a la agricultura europea, compensaciones al tener que producir en desventaja y el papel de los agricultores en la protección del medio ambiente. Y muchas gracias por su atención.